Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas son palabras del apóstol Pablo, pero que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, para que esta mañana lleguen a cada uno de nosotros y sean bienvenidos a la casa de Dios. Dice que Dios me da conocimiento de las verdades espirituales. Y hay un texto que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces lo que Dios nos quiere compartir esta mañana es que conocimiento, ¿sí? Conocimiento. Parafraseando un poquito lo que es el texto de mi pueblo perece por falta de conocimiento, sería: mi pueblo se enferma por falta de conocimiento, mi pueblo pelea por falta de conocimiento, mi pueblo no se ama por falta de conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Conocimiento, pero específicamente de la palabra de Dios, ¿sí? Les damos la más cordial bienvenida, hermanos. Qué bueno que están ya listos para empezar con el estudio de hoy. Y para la hermana Silvia, no la había visto por aquí de hace algunas semanas. Espero que todo vaya mejorando. Y Rita, si me haces favor de compartirle el estudio. Estamos actualmente ya con la serie A la medida de la plenitud de Cristo. Dijimos que este es un estudio que nos va a abarcar prácticamente de aquí hasta el resto del año, ¿sí? Solamente estamos enfocados en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Sin embargo, en estudios que se han hecho dicen que no era una carta dirigida específicamente a los Efesios, sino que era una carta dirigida ¿a quiénes? A todas las iglesias. Y pues ahí nos tocó a nosotros, ¿sí? También. Entonces, para los hermanos que están en las redes sociales, también familia virtual, bienvenidos. Estamos a punto de comenzar con el tema de el número 3 en esta ocasión, y se titula Dios me da conocimiento. ¿De qué? De las verdades espirituales. Este no es un libro de filosofía, este no es un libro de ciencia, este es un libro donde se encuentra la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una oración. Si quieren, ¿me acompañan? ¿Se pueden poner de pie, por favor? Vamos a pedirle a Dios, mejor dicho, agradecerle a Dios. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, porque tuviste a bien traernos, Señor, a este estudio bíblico, a este estudio que tú has preparado para nosotros, desde antes, Señor, desde mucho antes que nosotros siquiera pensáramos en poderle estudiar esta carta de los Efesios. Te damos gracias porque nos estás revelando que esta es la carta que se considera como la reina de las epístolas de Pablo, o la reina de las cartas, y que nos vas a enseñar, primero que nada, en los primeros 3 capítulos, según lo que nos has mostrado, todo lo que tú has hecho por nosotros, por cada miembro de tu iglesia, y en los siguientes 3 capítulos, qué es lo que nosotros debemos de hacer, cómo debemos de vivir, demostrando que somos hijos tuyos, Señor. No te pregunto si en algo te hemos fallado o no, cuestiono si en algo te hemos fallado, porque sabemos que cada día de nuestras vidas fallamos, consciente o inconscientemente, y te suplicamos que nos perdones, porque ahora tenemos abogado contigo, Señor, que es Cristo, nuestro Salvador, y también nuestro Señor. Ayúdanos para que los que estamos escuchando este mensaje podamos realmente atesorar todas las bendiciones que tú nos has dado, esas todas bendiciones que son espirituales, podamos comprenderlas, analizarlas, procesarlas, disfrutarlas y compartirlas, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, la cosa se pone... ¿Cómo se pone la cosa?
El mundo dice que se pone de lo peor, nosotros decimos que la cosa se pone buena, ¿verdad? Y no es de que lo bueno está por venir, no es cierto. Lo bueno ya Dios lo envió. Así es de que, claro que hablando de Jesús, pues Él sí ya está por venir. Estamos en espera de su segunda venida y todos estamos muy emocionados por eso, ¿verdad? Y queremos compartirlo con el mundo. Aquí nos da este tema, dice, Dios me da conocimiento de las verdades espirituales. Una de las cosas que yo comentaba las semanas anteriores es que cómo no me daba yo cuenta de que cada palabra que está en la palabra en la Biblia es palabra de Dios, pero toda palabra cuenta, toda coma cuenta, todo fragmento cuenta. Yo nada más quería acomodarme los bonitos y los buenos para mí y los malos y los feos para los demás. Pero no, es toda palabra cuenta. Pero veamos, dice aquí, estamos en la carta de los Efesios capítulo 1, versículo 15 al 20. Ya hemos recorrido los primeros 14 versículos, y ahora vamos del 15 al 20. No es necesario que lo busquen en sus Biblias, lo vamos a tener en la pantalla, pero si quieren tener sus Biblias abiertas, porque vamos a hacer algunas consultas, así como y vamos a ir intercalando, avanzamos y luego retrocedemos. Entonces, la pregunta que sigue es la siguiente. Cuando oramos, ¿qué le pedimos a Dios? A ver, ¿usted qué le pide a Dios cuando ora? Hermano Albino. Bendiciones. Hermana Leti, perdón. Bueno, hermana Silvia, ¿usted qué le pide a Dios cuando ora? Bendiciones por sus hijos. Hermana Nati, ¿usted por qué pide cuando ora? Primero le doy gracias a Dios. Primero le da gracias a Dios. Primero le da gracias a Dios por el nuevo día. De ahí le agradezco todo lo que Él ha hecho por mí. Por todo lo que ha hecho por usted. Mis hijos, mi hijo que está en Guatemala. Por sus hijos, muy bien. Y Y por Josué, muy bien. Ahora, Rita, tú cuando oras, ¿qué es lo que le pides a Dios? No, nada más una. No abuses, nada más. Pues le doy gracias a Dios, le doy gracias por todo lo que ha sido misericordioso conmigo. Por su misericordia. Ok, hermana Isa. Yo también le doy gracias, lo primero que hago es darle gracias por todo. No le pido nada, sino que le doy gracias ya de antemano por mi salud, para darle a mi esposo. De gracias, muy bien, por la salud de su esposa. Ivonne, cuando oras, ¿qué le pides a Dios? Salud y sabiduría. Salud y sabiduría. ¿Y hermana Leti? Sabiduría para enfrentar el día. Muy bien. Normalmente estas son algunas de las cosas por las cuales oramos. Dice, número uno, bueno, no es el número uno, pero es una de las cosas por las cuales oramos, ¿no? O por las que se le ora. Por salud, por dinero, y la tercera, salud, dinero y... Bueno, amor, una casa, un auto, ¿sí? Sí, ¿verdad? Unas vacaciones allá por las islas, por Bahamas, ¿no? Dice, no sé si son islas o no sé, pero yo he escuchado que dicen que por las Bahamas. Luego dice que cambie a tu marido, ¿verdad? O que te lo cambie por uno de 20, ¿no? Pero bueno, son cosas que pedimos. ¿Son malas? En cierta manera no, pero no es lo más importante. Veamos por qué ora el hermano Pablo, ¿verdad? Pero entonces, el tema dijimos que se llama Dios me da conocimiento de las verdades espirituales, ¿sí? Concretamente. Miren, aquí no vamos a hablar de las cosas materiales. Bueno, sí se va a hablar, pero en otro sentido. Eso lo tocan en otro tema, en otros ambientes. Conocimiento intelectual, también eso se maneja en las escuelas, la educación académica, y no está mal, es parte de la vida, pero nosotros hemos comprendido que la parte más importante del ser humano, la parte de su fundamento debe de ser en la vida ¿qué? Espiritual, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Muy bien, y si no estás de acuerdo no hay problema, conforme te vas a ir dando cuenta que lo más importante son las cosas espirituales. Y de ahí, bueno, ya viene todo lo demás.
¿Qué pasa cuando tenemos como fundamento las cosas materiales? Que ese fundamento es como cuando construimos una casa sobre la arena. ¿Sí? Y entonces cuando vienen vientos, algunos problemas de la vida, circunstancias, ¿alguien ha tenido problemas aquí en la vida? No, ¿verdad? Sí. La casa todo exactamente, se derrumba, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene todo eso, pero no tiene una vida fundamentada en Dios? Todo eso no llena esa sensación de vacío, ¿verdad? Vanidad de vanidades. Sí, pues claro, ¿quién lo dijo eso? Salomón, ¿verdad? Pues sí, pues cuántas mujeres tenía, cuántos carros, bueno, tenía carros. Ay, así es fácil decir vanidad de vanidades, ¿no? Pero bueno, es parte de... Ok, continuemos. Dice aquí, nuestro texto dijimos que está en Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 20. Y lo vamos a leer en la pantalla, para que sea más rápido. Dice, por esta causa, también ¿quién? Yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de nuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y el último, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Esa es nuestra base escritural. Entonces, ya que vimos todo esto, por cierto, ¿cuántos ya tienen su cuaderno de trabajo? ¿Sí? Ok, si ya lo tienen, bueno. Ahora, para que lo ubiquen más rápido, es la página número 7. Página número 7. Ahí está la serie de preguntas. Y veamos, dice la primera pregunta, ¿por qué características de los efesios estaba agradecido Pablo? Aquí viene opción múltiple, vean las respuestas en la pantalla y ustedes me van a decir cuál es. Dice, por su fe en el Señor Jesucristo y por su amor para con todos los santos, o por su confianza en Jesucristo y por su misericordia entre ellos. ¿Cuál de las dos? La primera. ¿Cuántos dicen que la primera? ¿Cuántos dicen que la segunda? ¿Cuántos dicen que las dos? Sí. ¿Pero qué dice la Escritura? Veamos el 15. Bien, dice, por esta causa también ¿quién? Yo. ¿Quién es ese yo? Pablo. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La primera, ¿verdad? Fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos. Entonces, fíjense, ¿será que realmente la iglesia de Éfeso o todas las iglesias estaban teniendo una fe en el Señor Jesús de entrega total? ¿Qué piensan ustedes? Que no, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué Pablo dice, he oído de su fe en el Señor Jesús? La mayoría sí, pero no todos. Por algunos que sí. Y dice, y vuestro amor para con todos los santos. Igualito que la iglesia de Santana. Porque en realidad uno no sabe el corazón de los demás, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando nosotros oramos por todos. Oramos por todos. Nada más por una sola persona. Uh-huh. Entonces, en realidad nosotros somos unión con Dios, solamente la persona, o el hermano, la hermana y Dios.
Hermana Isa dice que no sabemos el corazón de cada persona, que solamente la persona y Dios sabe, ¿verdad? Ahora, veamos, fíjense, yo también estoy de acuerdo en que pienso algo similar, aunque, ¿por qué dice Pablo que ha oído de su fe en el Señor Jesús? Yo me imagino que él pensaba lo siguiente, dice, nombra las cosas que no son como si fueran, ¿sí? A un niño le dices que es tonto y aunque no sea tonto termina siendo ¿qué? Pero si a un niño le dices eres muy inteligente y aunque no sea tan inteligente termina siendo ¿qué? Muy inteligente. Por eso es que uno tiene que aprender dando gracias por todo, como dijo usted, como aún lo que no vemos, Ajá. aún todo lo que no se ha hecho, damos gracias desde ya. Yo le doy, Señor, gracias por la gracia que ya me diste. Bien, hay que dar gracias, ¿verdad? Sí, entonces me imagino que por eso también porque recuerden que las cartas que enviaba Pablo, claro, era para animar, era para exhortar, pero también era para ¿qué? Redarguir, reprender, ¿verdad? Entonces, seguramente que no había, pero cuando él le dice a los hermanos que ha oído de su fe en el Señor Jesús, es como decirle a un niño, ¡hey, qué bueno, échale ganas, vas bien! Y aunque el niño la haya regado. Qué bonito dibujo cuando son puros garabatos. ¿Sí? Y entonces eso hace que la persona se esfuerce. Me imagino que entonces eso era más o menos, porque Pablo era bien, ¿cómo podríamos decirles? ¿Cómo les podría decir? Eso era muy diplomático. ¿Sí? Pablo era muy diplomático, era una persona muy preparada. Y dice, y además de vuestro amor para con todos los santos. O sea que no había favoritismos. ¿Sí? Aquí nos amamos parejo. ¿Sí? Y la idea es que aprendamos eso. Si es que no, pues vamos a hacerlo. ¿Por qué? No es para darle gusto a Pablo, no es para darle gusto al pastor, no es para darle gusto a los hermanos, no es para que me den gusto a mí, ni es para darle gusto a ustedes. ¿A quién tenemos que darle gusto? A Dios. ¿Sí? Ese es el punto. Cuando empezamos a escalar los niveles de comprensión, entonces ya lo demás, las cosas malas que nos pasan, van pasando a segundo ¿qué? Plano. ¿Sí? Entonces, vean cómo está esto, ¿verdad? Y es bien importante, yo de verdad, pudiéramos pasarnos yo creo que hasta un año con esta carta y para extraerle todo el jugo. ¿Sí? ¿Sí, hermano Albino? Adelante. Ah, ok. Bueno. Hermano Albino dice que su nieto está presentándole todos sus dibujos desde que era pequeño y que ahora él como los coloca en la pared como en un mural, ¿verdad? En un mural ahí los va poniendo y entonces el niño se da cuenta de eso y entonces aprecia y hace sentir que el niño se siente bien, ¿verdad? Importante. Ok, entonces vayamos al siguiente. Ahí está la respuesta, por su fe en el Señor Jesucristo y por amor para con todos los santos. Estas son las dos características de los efesios por los cuales estaba agradecido Pablo. Entonces, aun cuando fuera totalmente cierto o parcialmente cierto, porque seguramente sí había algunos hermanos que tenían pues fe en el Señor completamente, como el día de hoy, y también había algunos que estaban así como medio flaqueando, ¿no? A veces no les ha pasado que se sienten, no, pues como que estoy desanimadón, ¿no? O desanimada. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien te dice, oh, ánimo, ya las cosas están por pasar, o ya pasaron, o pídele a Dios, o vamos a orar, oro contigo, para ver cómo, que te ayude a salir adelante de esta situación, ¿no? Y amándose unos a otros, ok. Primera pregunta, la pregunta 1A, dice, en tu opinión, ¿cómo habrán manifestado ellos su fe y su amor? ¿Cómo se imaginan que los de Éfeso estaban manifestando su amor? Con agradecimiento, humildad,
Bien, ¿algo más? ¿Cómo, por eso, pero cómo demostraban su amor? Eran serviciales, ¿verdad? Serviciales. Hermana Leti se fue a Apocalipsis. A ver, nos comparte, hermana. Porque ahí dice que la iglesia la estaba elogiando porque habían hecho un arduo trabajo, habían reconocido a los maestros que eran falsos y habían soportado a los malos. O sea, ahí están todas las características de verdad que tenían fe en Dios. Ok, entonces aquí la hermana Leti nos habla de los elogios que le estaban haciendo, en este caso en el libro de Apocalipsis, que lo escribió nuestro hermano Juan, ¿sí? Estando en la isla de Patmos, ¿verdad? Estando encarcelado, y menciona ahí todas las características por las cuales eran elogiados los de Éfeso. Muy bien. Entonces, dice aquí la 1b, ¿de quién necesita conocer más los cristianos? ¿De quiénes necesitan conocer más los cristianos? Según el verso 17, vamos a ver, del espíritu de sabiduría o del espíritu de revelación o del conocimiento de él. Las tres, dice el hermano Pedro. En el conocimiento de él. Dice, ¿de quién necesitan conocer más los cristianos? Según el verso 17, leamos el 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién Él? Espera, un segundito, a ver, los hermanos dicen que cuando se refiere al conocimiento de Él es de Dios, y Rita dices ¿de qué? Del Espíritu Santo, pero de acuerdo. Es el Espíritu de revelación. Es el Padre nada más. El Padre, sí, es de Dios, sí, no de Jesucristo, no es del Espíritu Santo. Aquí se refiere concretamente de Dios el Padre. Sí, por eso es bien importante que vayamos como desmenuzando, ¿verdad? ¿De quién está hablando? ¿De Jesús? No. ¿Del Espíritu Santo? Tampoco. Sino está hablando del Padre, ¿sí? O sea, no, y tienen razón, pero los tres son una. Tienen razón, pero de acuerdo al versículo, es el Padre. Sí, fíjense, es que una cosa, hay que sacar la respuesta de la palabra de Dios. Y no es que estén mal, sino que basado en el texto que estamos leyendo. Sí. Así es. Bueno, hay una parte donde menciona Jesús que dice, en otro momento, Jesús dice, y esta es la vida eterna. ¿Que qué? ¿Alguien se lo sabe? Tibios. Por ahí anda. ¿Y? ¿Y? Bien, bueno, le damos media estrellita a la hermana Leti. Dice así Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, dice, al único Dios, y dice, y a Jesucristo, y al que tú enviaste, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esa es la vida eterna. Jesús lo dice. Entonces, pero hay que conocer al Padre. El Padre, fíjense, es bien interesante. El Padre dice, a ver, tú, ¿qué es lo que hizo ahí? Eligió. El Padre nos eligió. Y luego viene Jesús y dice, ¿qué es lo que hace Jesús por ese que eligió? Lo rescató. Ajá, lo rescata. Lo libera del pecado y de la muerte y de la vida, del infierno eterno.
Y luego viene el Espíritu Santo. ¿Y él qué hace? ¿Cómo? Los guía. Tibios, tibios. Bueno, sí, pero no. El Padre te elige. ¿Se acuerdan la primera lección? Gracias a Dios, Él me eligió. Gracias a Dios, Él te eligió. Luego dice, el Hijo nos redimió, nos libertó. Y el Espíritu Santo nos... no sé yo, exacto. Cuida, sí. Ella me dice, no, es que yo soy cristiana. Le digo, oh, sí. Le digo, "Ah, le dije, sí, dice, porque yo nací en una casa cristiana. Sí. Y mis padres son cristianos, dice. Inclusive mi papá sirve. Y me dijo, no, nos hacían las cosas. Y digo, ajá, le dije, ¿y tú ya te bautizaste? Y me dice, yo no sé nada de eso, yo nací, mis padres son cristianos, yo soy cristiana. O sea, ella lo dice como que ya lo heredó. Y yo le digo, no, porque aunque hayas nacido en una cuna cristiana, tú tienes que aceptar a Cristo, tú tienes que hacer tu propia decisión, no tus padres por ti, más que ya eres mayor de edad. Bueno, sí, ahí necesita un poco de estudio. Precisamente por falta de conocimiento es que dice lo que dice. Cuando adquieres el conocimiento, entonces dices, oh, entonces quiere decir que todo esto que yo he estado pensando, ¿he estado equivocada? Ahora vamos a ver si esto que dicen aquí es verdad. Pero ese es el Espíritu Santo el que va a dar, les va a revelar para que en su momento pues pueda tomar la mejor decisión. Y obviamente eso es por falta de, esas respuestas que da es por falta de conocimiento, lamentablemente, ¿verdad? Pero en este caso sí es nosotros ya sabemos que no, aunque nazcas en, iba a decir en cuna de plata, ¿no? O en cuna de oro, no, pero esa no tiene nada que ver. Aunque nosotros hayamos nacido en un hogar cristiano, como en el caso de la hermana Leti, Pastor Mario, ellos nacieron en un hogar cristiano, pero ellos no eran cristianos por haber nacido en un hogar donde sus padres eran pastores, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que iba a decir, hermano? Aunque nazcamos en una jaula de oro, ¿no? Oh. Esa no deja de ser prisión. Bueno, bueno, ya estamos cantando aquí o qué. No. Continuamos. Entonces es el conocimiento de quién, del Padre, ¿verdad? ¿Aquí quedó claro? Y si no, pregunten. Sí. Seguimos. Dice aquí la respuesta es del conocimiento de Él. En este caso, Dios mismo, del Padre, ¿verdad? Dice, ¿de dónde viene este conocimiento? Respuesta de opción múltiple. ¿De la sabiduría? ¿De Dios? O número 3, de Jesús. De Dios. ¿Todos de acuerdo que de Dios? Muy bien. Ahí estamos todos de acuerdo, de Dios. ¿De dónde viene el conocimiento? De Dios, porque todo el conocimiento es de Dios. Es de Dios. Entonces, hay gente que debate eso. Hay algunos teólogos que he escuchado que hay ciertas contradicciones, pero no se trata de tener mucho conocimiento, ¿sí? Porque a veces cuando hay algunas personas que mencionan, dice, la letra mata, ¿sí? El mucho conocimiento, pero que es solamente intelectual, ese sí. Pero en cuanto a lo que es el conocimiento de Dios, lo espiritual, y hay que ver cómo lo estamos interpretando, ¿verdad? No es un libro histórico solamente, porque sí es un libro histórico, pero hay gente que lo agarra como un libro de historia solamente. Entonces, aquí hay algunas notas. Dice, los humanos, aún los cristianos, no conocemos a Dios como debemos. ¿Creen que eso es cierto? Eso es verdad, ¿eh? Dice, la sabiduría y la inteligencia para entender las verdades divinas vienen de Dios mismo. Por eso Pablo pide sabiduría para los efesios. Fíjense que nosotros tenemos una reunión cada martes acerca de oración, una reunión de oración. Aquí lo que hacemos es que intercedemos, pero yo tengo un poco de conflicto en mi mente, porque yo más que nada, más que por las cosas físicas o las cuestiones de salud, o por las cuestiones materiales, o por un trabajo, o sea, no digo que no se pueda orar por eso, porque estaría
como contradiciendo la palabra, pero lo que para mí me uno más al tipo de oraciones que hacía el apóstol Pablo en cuanto a pedir por revelaciones espirituales, por salud espiritual, ¿sí? Más que nada por ahí me voy. Por la salvación de las personas, sí, que por ejemplo, recientemente estábamos hablando de algunos familiares que tienen problemas de salud y decíamos, bueno, eso, pero sinceramente dentro de mi corazón no está que solamente los sane físicamente, sino que los sane espiritualmente, que Dios, porque fíjense que la fe no es algo que nosotros nazca de nosotros, dice que la fe viene ¿de dónde? De Dios, porque Él es el que nos elige. Jesús es el que nos salva y el Espíritu Santo es el que nos sella, ¿sí? Ok, entonces continuamos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Sí, hermano. Es que hágale así, hermano, porque si le hace así, pues yo no lo... Está tapándome ahí. Okay. Adelante. Hermano Albino. Estamos orando por mi hija, la que Oh. yo le dije que ya Dios la liberó del cáncer, o sea que dé por hecho que Dios ya la liberó, que ya está sana, porque se ha recuperado favorablemente. Bien. Y yo le he estado hablando de las cosas espirituales, de la palabra, y ayer me sorprendió precisamente. Ya tiene unas imágenes ahí en frente. Okay. Hermano Albino dice que está orando por su hija y bueno, que ya la ha sanado y que de alguna manera ya está prácticamente recuperada, pero que ahora se sorprende porque él le ha estado hablando a su hija acerca de las cosas espirituales, en este caso de Dios, y ahora ya tiene imágenes enfrente. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué es lo que estás haciendo, mija? Yo sé que cuando eras niña no te instruyen eso, ¿verdad? Porque yo tampoco lo vi. Pero ahora yo cada vez que te visito, te hablo y te digo que solamente hay un solo Dios y que Él es el único que te va a mandar la sanidad, que Él, porque si tú tienes fe, y tú me dices que sí tienes fe, pero ya con esto me demuestra otra cosa. ¿Y cuál es su pregunta o su...? La pregunta es, hermano, ¿eso acaso ella no entendió? Sí, definitivamente yo comprendo su frustración, pero esa es parte del conocimiento que va a ir adquiriendo. No, lamentablemente, no por mucho que les digamos, las personas se entienden. Inclusive recordemos nosotros cómo estábamos antes. Sí, veíamos cosas, veíamos milagros, inclusive Dios ha hecho milagros en la vida de la gente para que pueda uno creer a veces, pero no necesariamente el milagro vemos que se lo atribuyamos a Dios, sino se lo atribuimos a otra cosa, pero es por falta de conocimiento. Ahora, dice que, así recuerde que unas palabras que le dijo Moisés a Josué, dice, no temas ni desmayes, o sea, usted continúe. Una de las recomendaciones que yo le podría decir, y eso basado en la experiencia que otros hermanos me han transmitido, otros hermanos que realmente tienen madurez espiritual, me dicen que no trate de convencer a nadie, no trate de obligar a nadie, y lo único, orar por ellos principalmente, porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos cambiar a nadie, pero lo que sí es compartirles las bendiciones, inclusive algunos textos, ¿sí? Si tiene Biblia, por ejemplo, su hija, sería con su Biblia, no con la suya, ¿sí? No con la Biblia del hermano Albino,
Si no, nos pareceríamos a otros grupos que dicen, mire, aquí dice la Biblia y no, ¿qué dice? ¿Qué entiendes aquí en esta parte? Compartirles esos textos y con la oración y pidiendo la dirección al Espíritu Santo le va a dar las palabras adecuadas para que en su momento, ¿usted cree que Dios la pueda salvar a su hija? Ok, esa es la base principal. Si usted cree, eso va a pasar, ¿verdad? Lo que sí es agradecerle a Dios que ya tiene la vida eterna también su hija. Obviamente pedirle a Dios que sea Él, el Espíritu Santo, el que le toque su corazón, ¿verdad? Bueno, gracias hermano Albino por compartir esos momentos. Creo que cada uno de nosotros tenemos en nuestras familias miembros que no saben y también tenemos miembros que no quieren. Y ni hablar, ¿verdad? Sí. Recuerde que cuando Jesús estaba con sus discípulos y vinieron, le dijeron, mira Señor que ya se están yendo. Dice, ¿y ustedes? Como dicen algunos hermanos de Centroamérica, dice, ¿y vos? ¿Se quieren ir? No hay problema. Entonces, con tal de que nada más con que nosotros no nos vayamos, sí, porque en realidad solamente es el Espíritu de Dios el que tiene el poder. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de entender según el verso 18? Entender que no entiendo. Nada. Entender cuáles son las riquezas o entender cuál es la esperanza. La hermana Leti dice que cuál es la esperanza. ¿Quién dice que cuáles son las riquezas? ¿Y quién dice entender que no entiendo? Bueno, aunque deberíamos de entender que no entendemos, ¿verdad? Pero bueno, de acuerdo al texto dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis qué, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza a la que nos ha llamado? A tener vida eterna. Eso es para lo cual nos ha elegido, nos ha llamado. ¿Sí? Entonces, fíjense, dice la pregunta es, dice, ¿cuál es lo primero? ¿Sí? Luego dice, ahí está la respuesta, ¿cuál es la esperanza? A que Él me ha llamado, a que Él te ha llamado. Siguiente, esto es para pensar, ¿qué diferencia debe de hacer esta esperanza en mi vida diaria? Ser mejor, bien. ¿Sí? ¿Cuál esperanza de que vas a tener vida eterna? Sí, Ivonne. Estar con paz, sí. Cambia la actitud. Podemos estar en medio de la tribulación y estar totalmente en paz. ¿Sí? Aunque también hay un consejo que nos da Jesús. Dice que para que nosotros tengamos paz en nuestra alma, debemos ser ¿qué? Dice que seamos como Él. ¿Cómo es Él? Jesús, ¿cómo es? Pacificador. Pero de acuerdo al texto, dice que empieza con M. Misericordioso. Manso. Dice, sean como yo, que soy manso. ¿Y qué más? Y humilde de corazón. Y entonces hallarán ¿qué? Paz, ¿para qué? Para nuestras almas, ¿sí? ¿Ya ven cómo se dice lo sabían?
en esta zozobra. Mire, Dios me dio paz en mi corazón. Bien. Bueno, lo que menciona la hermana Isa es que tiene una conocida que está atravesando por una situación difícil con una de sus hijas y que esta chica anda en drogas y que la hermana ha estado orando y que en este caso Dios no le ha respondido, aparentemente, ¿verdad? Y la otra es que lo que esta hermana dice es que quizás porque no estamos atravesando el mismo problema que ella tiene. Pero ¿a poco no? ¿A poco no? Cada vez que cada problema que tenemos, cada uno de nosotros, no decimos que es el peor problema del mundo, que es el más grande. Sí, todos nos quejamos de lo mismo. Y a final de cuentas, aunque sea diferente, pero todos decimos, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Ese es cuando nos ponemos en un plan de víctima, sí, exactamente, de víctima. Y es que es más cómodo así. ¿Sí? Bueno, dice aquí que la número 4, ¿cuál es la segunda verdad que debemos de entender según el verso 18b? Lo que alumbra a Dios, las riquezas o la esperanza. La segunda verdad que debemos de entender. Lo que alumbra a Dios, las riquezas o la esperanza. Lo que alumbra a Dios. Lo que alumbra a Dios. ¿Y qué dice el texto? Vayamos, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuáles? ¿Qué? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa es la segunda cosa que debemos de entender, las riquezas de la gloria. Esa es, las riquezas de la gloria. Aquí hay una nota, dice, es maravilloso darnos cuenta de que Dios ama a los humanos y que Él anticipa y espera el momento en que recibirá la bendición de tener completo todo el número de hombres y mujeres que está rescatando del pecado y de Satanás. Seremos suyos por toda la ¿qué? La eternidad. El fruto de su plan perfecto de redención. Dios tendrá riquezas porque tendrá al pueblo especial que Él ha escogido y rescatado. Entonces, fíjense, decíamos que los primeros 3 capítulos están enfocados a que nosotros estemos bien claros de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos un lugar muy especial. Y como al tener ese lugar tan especial, entonces no importa si aquí está pasando o acá está pasando una situación difícil en la vida, en mi vida, porque estando de la mano de Dios no nos va a dejar hundirnos, ¿sí? Pero cuando no estamos conscientes de esa conexión con Dios, entonces cualquier problemita lo hacemos un problemota. Y aunque sea una cosita así chiquita, estamos sufriendo en este valle de lágrimas, ¿sí? Yo creo, hermano, que nosotros siempre tenemos que, nosotros estamos atravesando por todo y aún cuando estamos atravesando, nosotros sí, bueno, sí, pero más cuando estamos atravesando, buscar las promesas de Dios y aferrarnos a las promesas de Dios. Buscar las promesas de Dios, eso es cierto, estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, es muy importante que tengamos claro lo siguiente. Fíjense, vamos a cambiar un poquito el enfoque de que nosotros somos el centro del universo. Porque cuando tenemos que nosotros somos el centro del universo, entonces sí, por eso es que vemos tantos problemas, o nos hace sentir, nos agobian las situaciones de la vida. La otra es que cuando tenemos a Jesucristo en el centro, entonces las cosas van cambiando, ¿sí? Ok, entonces decimos, ¿cómo debe esta verdad cambiar mi actitud hacia mí mismo y hacia otros creyentes? El que nos ha elegido, el que nos ha rescatado, el que nos ha sellado, eso, ¿cómo es que cambia nuestra actitud? Esa actitud de negativo o esa actitud de víctima, ¿cómo se debería de cambiar? Con
agradecimiento, confianza en Dios, ¿sí? Un cambio total, ¿verdad? Es un cambio de 180 grados. Decíamos cuando vamos en caída y cuando giramos, dice cambiar la mentalidad, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, cambiamos de ir con el sentido de víctima a la identidad de que somos hijos de Dios. Acá éramos hijos del diablo, dice. El mismo Jesús nos dice así, ¿verdad? Hijos del diablo, dice. Entonces cambiamos, ahora somos hijos de Dios. Dicen algunos pastores, espero que nadie se ofenda, ¿eh? Sí. Seguimos, número 5. ¿Cuál es la tercera verdad? Ya vimos la primera, ya vimos la segunda. La primera era ¿qué? La esperanza. La segunda eran las riquezas. Y ahora la tercera es la superinminente grandeza de su poder, la operación del poder de su fuerza. Perdón. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál es la tercera verdad? ¿La superinminente grandeza o la operación de su poder, del poder de su fuerza? ¿El poder de su fuerza? Ok, vamos a ver el texto. ¿Y cuál? ¿Qué dice? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Fíjense. Sí, Rita. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, pero esa la agarré de la nueva versión internacional. Bueno, es lo mismo, pero con otras palabras. Pero es no es, fíjense, regresamos aquí, no es la operación del poder de su fuerza. Es que les voy a decir una cosa, pero no le vayan a decir a nadie, a los hermanos que están allá en la red tampoco les vayan a decir. Yo se las pongo así para ver si están estudiando. O sea, parece que es que las dos son ciertas. Y no es que sean mentira, pero hay que ver qué dice el texto. Y si no leíste el texto, entonces dices la segunda. ¿La segunda? La primera. Bueno, entonces sí leyó. Sí, y de eso se trata, ¿no? Y a veces es cuestión de pensar, porque a veces sí lo sabemos, pero no lo recordamos. O sea, muchas de los textos, si se acuerdan hace un rato mencioné un texto, o empiezo a decir partes de un texto y lo van a completando. Entre ustedes lo van a completando, porque ya lo tienen. Nada más es cuestión de ¿de qué? De que lo recordemos. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿las qué? Las repetirás, ¿sí? Cuando sales y cuando entras, cuando te acuestas y cuando te levantas, por el camino y de regreso. O sea, en todo momento, en todo tiempo. ¿Sí? Entonces es repetir y repetir y repetir. La base del conocimiento está en la repetición. ¿Sí? Fíjense que estaba viendo en una Biblia de estudio, está una imagen de un judío donde tiene una cajita aquí. ¿O aquí? No, aquí creo. En la frente, ¿verdad? Tiene la cajita aquí. Y es lo mismo como si yo trajera la Biblia aquí. ¿De qué me sirve? Hay que tenerla aquí. ¿Sí? Pasarla de aquí a aquí. Ustedes me pueden ver en la calle así y van a decir, wow, mira ese hombre. Pero quién sabe qué tendría aquí adentro, ¿no? Bueno. Sí. Un cholo, porque lo vio con la Biblia. Fíjese. Sí. Es importante, sí, pero lo que decía, el ejemplo que les decía del judío que la trae aquí, la cajita esa, que le llaman filatelias, creo. Sí, y luego las tiritas, ¿verdad? Las escriben ahí y está bien, pero
si los escribes y lo repites, y lo repites, y lo repites, va a llegar el momento en que pasa de la mente al corazón. Y luego, exacto, primero es de aquí para acá. Primero es mente, luego corazón, y luego la acción. ¿Sí? Bien. Continuamos. Dice... el pastor nos dice que la filacteria son los 10 mandamientos que están enrollados aquí en la frente. Hasta la punta del dedo. La idea es que la filacteria que tiene en este brazo esté en el corazón. Oh, por eso es que la tiene amarrada desde aquí. En tu frente y las pondrás sobre tu Corazón. Entonces, una en la frente y otra en el corazón. Siempre el set es de 2. Nada más que eso es literal. Yeah. Sí. Y entonces, en cierta manera, si la estás repitiendo de día y de noche, entonces eso sí va a hacer efecto. Sí. Porque decíamos, inclusive, hay personas que dicen que no quieren poner nada encima de este libro. Este es un libro, es papel. En sí, esto no tiene ningún valor en sí, material, pero el contenido es lo que es lo valioso. La palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que vale. ¿Sí? Entonces... algunos se ofenden, ¿verdad? Porque dicen, no, pero bueno, hay que respetar. La cosa es, no es que, ¿de qué me sirve que me ofenda? Si yo le pego, que no está bien, al libro, pero vivo una vida desordenada. ¿Sí? La idea es no traerla solamente en la mente, sino también en el corazón, como decía el pastor, ¿verdad? Nos comentaba. Ok, entonces, 5.2, dice, ¿para quién es este poder? Para los creyentes, dice el hermano, para la iglesia. Dice, aquí viene la opción múltiple. Para los que Él quiere, este poder que Dios otorga, ¿es para los que Él quiere? ¿Es para los que quieren? ¿O es para los que creemos? Sí. ¿Y por qué decimos eso? Supongamos que alguien, ¿y por qué dices eso? Vamos a suponer que alguien, no, fíjense que aquí ¿para quién es este poder? ¿Para los que Dios quiere? ¿Para los que quieren o para los que creemos? Y ustedes le van a decir, para los que creemos. Pero y si les preguntan, ¿pero por qué dices eso? ¿Por qué? No, ¿se acuerdan? Les voy a recordar cómo Jesús, ¿se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús? La hermana Jocabet dice, porque escrito está. O sea, ¿por qué dices que es para los que creemos? Dice, porque escrito está. ¿Sí? ¿Y dónde está eso? Y entonces ahí ya le puedes mostrar el texto. Dice, bueno, ese es el 19, dice, y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que ¿qué? Los que creemos. Decimos que es esto porque escrito está. No es lo que yo me imagino, no es lo que yo pienso, no es lo que yo quisiera. Es lo que escrito está. Bueno, seguimos. Siguiente es 6.1. ¿Sí la ubican? La pregunta dice, ¿cuáles 2 eventos manifestaron la grandeza del poder de Dios? Opción múltiple. No, dice, bueno, número 1, enviar a Jesús para salvarnos. La resurrección de Jesús de los muertos. La muerte de Jesús. Sentar a Jesús a su diestra. Dice, ¿cuáles 2? De estos 4, ¿cuáles 2? A ver, hermano Albino. ¿Qué número es? ¿La 2? Rita.
Ok, ¿qué número tiene ahí? La 4 y la 2. ¿O la 2 y la 4? ¿Alguien tiene otra diferente? 2 y 4. Vamos al texto. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, ¿qué? Resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Por qué creen que les dije por qué creen que yo respondí la resurrección de Jesús de los muertos y sentar a Jesús a su diestra? ¿Por qué puse eso? ¿O ustedes por qué pusieron eso? Vamos a decirlo, vamos a repetirlo 500 veces. Digo, no, nada más 3 veces. Porque escrito está. Porque escrito está. Porque escrito está. Por eso es que ponemos esas respuestas. Porque escrito está. No es la opinión de Andrés. 6.2. Aquí sí vamos a pedir su opinión. Dice, en tu opinión, ¿qué quiere hacer Dios en tu vida a través de este gran poder? Salvarnos, muy bien. ¿Alguien más? En tu opinión, ¿qué quiere hacer Dios en tu vida a través de este gran poder? Usarte para tu gloria. Bien. Sí, hermana Leti. Yo creo que hay a mí me salió una página equivocada. ¿Salió una página equivocada? Creo que el mismo problema tiene. En el material hay una confusión en las páginas, las copias salieron al revés. Oh, Mi esposa, por ejemplo, mi esposa trae solo la de elección de hora y trajo la equivocada, solo la correcta la dejó en la casa. Yo la estudié en la casa, Ahorita. y contesté, pero no hace sentido. Cabrón. cambió. ¿Cuál es el número de página? Debería estar la número 8 ahorita. La 8 Pero en la página de la número 3, la lección número 3, solo está el 7, pero cuando le da vuelta está la 6. del 7 volvió a copiar la 6 al otro lado. Oh, se repitió. Se repitió la 6. Ok. Porque la vi a ella ahí buscándola, por eso me imaginé, porque yo solo a él le dije, mire, no hace sentido. Yo Bien. estudié, pero Entonces, les voy a pedir de favor que estudien su lección ¿en dónde? En la casa. Porque si ustedes la hubieran estudiado en su casa, ¿qué hubiera pasado? Oye, ¿sabes qué está pasando esto, Andrés? Aquí dice esto y esto. Entonces yo ya puedo corregir el error. yo la estudié, pero no me fijé en el número. Ok. Yo, Estudio. y ahorita estaba pensando, como usted dijo que íbamos a regresar a unos versículos, dije yo, pues sí, está correcta, porque ahí regresa al versículo 11. Sí. Entonces, pero cuando vi el número, digo, esto no es. Ok, entonces corregimos ese error. Me mandan sus hojas y se las cambio para que la tengan. Pero está bien porque si uno los graba así como salen en la copia, está la 5, la 6 y luego aquí empieza la 8, la 7 y sigue a La 8. La 7 y sigue a la 8. Si las grabamos como salen las copias están bien. No es que salieron unas equivocadas. El suyo está correcto. Yo creo que están grabando todavía mejor después. Ok, bueno. Entonces, si hay alguna, lo checamos y vamos a terminar con esto, hermanos. Ya estamos a 1 minuto. Gracias por hacer esta observación. Recuerden que no estamos exentos de fallar de algunos errores, los podemos corregir en el camino. Entonces, ya por último dice, número 1, ¿cómo te ayuda este pasaje cuando te sientes desilusionado con el comportamiento de los cristianos? Una de las cosas es que el comportamiento de los cristianos, de los demás cristianos, yo no puedo tener poder sobre de ellos, pero lo único que yo puedo tener poder es sobre de mi propia actitud. Y va a cambiar o va a mejorar de acuerdo a cómo yo me deje moldear con la ayuda de Dios. ¿Sí? La siguiente aplicación dice, ¿cómo ayuda este pasaje si te enfrentas a pruebas o sinsabores de la vida? Que aún a pesar de dificultades de la vida, cuando te mantienes conectado con el poder de Dios, con la mano agarrado de Dios,
que no te sueltes, porque sabemos que Dios no nos suelta, pero nosotros a veces nos queremos soltar de papá, y entonces ahí es donde perdemos y nos desviamos. Mantenernos siempre con la mente en Cristo, ¿verdad? Y la número 3 dice, ¿cómo te puede ayudar este pasaje si necesitas realizar cambios difíciles en tu vida? ¿Cuáles serían los cambios que deberíamos de hacer? Hay 2 puntos, en nuestras actitudes y en nuestras conductas. Las actitudes es la manera, lo que estamos pensando. Alguien dijo una vez, la conducta es el resultado de lo que traes en tus actitudes, ¿sí? Y las actitudes son lo que traes adentro. Y la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y nosotros nos comportamos de acuerdo a lo que hablamos. Entonces, hay un texto, no un texto, pero una frase que dice, la repetición constante de un mismo mensaje inevitablemente nos lleva a la acción. La repetición constante de un mismo mensaje inevitablemente nos lleva a la acción, sea buena o sea mala. Por eso tengamos cuidado con lo que hablamos. Hermanos, hemos llegado al final. Esperemos que la próxima semana, el número 4, si hay recuerden, estudien su lección en casa, y si ven alguna diferencia, mi teléfono ya lo tienen, y si no, ahorita que terminemos, se los comparto, para que me hagan saber qué es lo que necesitamos corregir. De un mismo mensaje, inevitablemente nos lleva a la acción. Bueno, ¿cuántos cristianos están preparados para la venida de Jesús? Nada más 2, 3, la hermana Jocabed. ¿Cuántos cristianos estamos preparados para la venida de Jesús? Bueno, si no, vamos, dentro de 28 minutos, Pastor Mario nos trae el resumen de la serie que ha estado trayendo durante estos domingos anteriores, y dice, cristianos preparados para la venida de Jesús. En este caso es la segunda venida, pero ahora sí va a venir como ¿qué? Como rey, ¿sí? Ahora sí va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, hemos llegado al final de la transmisión. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Gracias.